Historia de la pedagogía. Sección 122. Cuarta parte. La época contemporánea. 13. El idealismo contemporáneo. 82. Caracteres del idealismo. 83. El idealismo en Inglaterra. 84. El idealismo norteamericano. Royce. 85. Caracteres del idealismo italiano. Esta es una obra de los maestros Abagnano y Visalbergi. 13. El idealismo contemporáneo. 82. Caracteres del idealismo. El término idealismo es uno de los más socorridos y suele utilizársele para indicar manifestaciones diversas y contradictorias de la filosofía antigua y moderna. La causa de esa ambigüedad es el haber restringido el término a su significado gnoseológico, pues por idealismo se suele entender toda doctrina que reduzca la realidad a ideas. Pero como también Platón hablaba de ideas, si bien para él las ideas no son pensamientos, sino el ser mismo, el término idealismo se ha aplicado también a la doctrina platónica. Más propiamente, ha servido para designar a las doctrinas según las cuales la realidad del objeto depende del sujeto que lo piensa, entendiendo de ese modo la palabra idea en su sentido moderno de pensamiento subjetivo. En este caso, la palabra idealismo indica por igual a las doctrinas de Berkeley, Malebranche, Fichte o Schelling. Pero a despecho de tantos significados, el término no se presta para caracterizar históricamente cualquier doctrina. Por lo tanto, es preferible limitar su uso al significado que ha adquirido históricamente en la filosofía post-kantiana y aplicarlo solo a las doctrinas para las cuales el hombre y el mundo de la experiencia humana se resuelven en el espíritu infinito. Una vez hecha esta aclaración terminológica, es posible reconocer al idealismo contemporáneo como el heredero de la filosofía romántica y como el movimiento que representa los caracteres y las exigencias de ésta. Desde tal punto de vista, solo se pueden reconocer dos movimientos idealistas, el angloamericano y el italiano. Sin embargo, ambos llegan por diversos caminos a la identificación de los finitos con los infinitos, que distingue al idealismo romántico. Como el idealismo alemán, el italiano llega a su meta por vía positiva, es decir, mostrando en la estructura misma de lo finito, en su intrínseca y necesaria racionalidad, la presencia y la realidad del infinito. Al contrario, el idealismo inglés llega a esa identidad por vía negativa, esto es, mostrando que lo finito, en virtud de su intrínseca irracionalidad, no es real o lo es solo en la medida en que revela y manifiesta lo infinito que es, en todo caso, la única realidad. En Inglaterra y en los Estados Unidos, el idealismo, aún antes de asumir una forma técnica particular, aparece en ciertas expresiones literarias y populares de reacción contra el naturalismo dominante. Estas expresiones son obra de Tomás Carlyle, 1795-1880, en Inglaterra, y de Ralph Waldo Emerson, 1803-1882, en los Estados Unidos de América. 83. El idealismo en Inglaterra. La primera manifestación original del idealismo inglés es la filosofía de Thomas Hill Green, 1836-1882, con su introducción al Tratado de Hume, 1874-1875, y con sus prolegómenos a la ética, 1883. Green hace la misma objeción tanto al empirismo como al evolucionismo. El primero sostiene que el espíritu humano está constituido por un conjunto de sensaciones o de ideas concebidas atomísticamente. El segundo afirma que toda realidad es un proceso evolutivo en que los hechos están concatenados entre sí. Green objeta que si solo hubiera sensaciones o hechos, no habría posibilidad ni de una asociación entre las sensaciones ni de una conexión entre hechos, dado que cada sensación o cada hecho quedaría aislado y no podría entrar en contacto con ningún otro. La conciencia es la que establece la conexión entre las sensaciones y los hechos, y la que, por lo tanto, permite captar la semejanza o la diversidad, la mudanza, la sucesión, etc. Ahora bien,
Si la conciencia es, en este sentido, la condición del tiempo, del cambio y de la multiplicidad, ello significa que está fuera de todas estas cosas. En otras palabras, es una conciencia infinita. El hombre no es más que el vehículo de esta conciencia. El máximo representante del idealismo inglés es Francis Herbert Bradley, 1846-1924. En su obra capital, Apariencia y Realidad, 1893, establece una oposición insuperable entre la realidad, conciencia infinita, y la apariencia, el mundo finito de la naturaleza y del hombre. El mundo de la naturaleza y del hombre es pura apariencia, porque es un mundo constituido por relaciones, y toda relación es inconcebible y contradictoria. Bradley examina con el mismo procedimiento las relaciones entre las cualidades que constituyen las cosas, el espacio y el tiempo, la mudanza, la causalidad, el yo mismo, y las declara a todas contradictorias, esto es, irreales. En efecto, toda relación tiende a identificar lo que es diverso. Por eso es contradictorio. Por ejemplo, decimos, el azúcar es dulce. Ahora bien, el azúcar no es otra cosa que el conjunto de sus cualidades, blanco, cristalino, etc., ninguna de las cuales puede identificarse con lo dulce. Por lo tanto, no puede decirse lo blanco es dulce. En consecuencia, toda relación, así como todo juicio, porque todos los juicios expresan relaciones, implica una contradicción que el pensamiento no puede resolver. Y como todos los aspectos del mundo finito están constituidos por relaciones y son expresados por el juicio, no se puede declarar real ningún aspecto del mundo finito. Por otra parte, si decimos que el mundo finito es aparente porque es contradictorio, sabemos que la realidad no debe ser contradictoria. Por lo tanto, la realidad debe concebirse como una conciencia perfectamente unificada y armónica, que, al mismo tiempo que reúne en sí los aspectos de la existencia finita, cancela su carácter contradictorio. Como es evidente, esta conciencia infinita no podrá tener ninguno de los caracteres que posee la conciencia finita del hombre, dado que estos caracteres, fundados como están en las relaciones, son contradictorios y por lo tanto aparentes. Por eso, lo que puede decirse de la conciencia infinita es muy poco, que es una, que lo comprende todo y que es perfecta armonía. Sin embargo, sobre la base de lo poco que sabemos, podremos establecer una cierta jerarquía de grados de verdad o realidad entre las diversas apariencias que se nos presentan en el mundo. De ese modo, podremos considerar algunas de ellas que resultan menos contradictorias como más reales que otras. 84. El idealismo norteamericano. Royce. En los Estados Unidos, la figura principal del idealismo romántico, que con término acuñado por Emerson, se llamó así trascendentalismo, es la de Josiah Royce, 1855-1916, cuyas obras fundamentales son El espíritu de la filosofía moderna, 1892, El mundo y el individuo, 1900-1901, Filosofía de la fidelidad, 1908, El problema del cristianismo, 1913. El pensamiento de Royce llega al mismo resultado que el de Green y Bradley, una conciencia infinita en la que se completan y perfeccionan todos los aspectos de la experiencia finita. Pero Royce llega a este resultado por medio de un análisis original del conocimiento humano. Ese conocimiento está constituido por ideas, pero toda idea tiene un significado interno y un significado externo. El significado interno es el constituido por el fin que la idea se propone, en cuanto la idea no solo es la imagen de una cosa, sino que representa además el modo como nos proponemos actuar respecto de la cosa misma. El significado externo es, por el contrario, la referencia de la idea a la cosa externa que representa. Ahora bien, Royce reduce el significado externo al significado interno. Por lo común, se considera que una idea es verdadera si corresponde a la cosa real, pero la cosa que puede servir como medida de la verdad de una idea es la misma a la que la idea pretende referirse. Es decir, en último término, esta cosa es escogida y determinada por el significado interno de la idea. Esto significa que la llamada cosa de la cual depende la verdad de la idea no es más que una realización mejor y más completa de la finalidad o significado interno de la idea.
Un conocimiento perfectamente determinado y completo sería la realidad misma, que es a lo que, en efecto, aspira todo conocimiento indeterminado e incompleto. La separación entre el pensamiento y el ser se anularía en el momento mismo en que el pensamiento lograra determinarse totalmente y alcanzar a perfección su fin intrínseco. Según Royce, esto significa que la realidad última debe ser la que realice a la perfección el objetivo interno de todas las ideas que las conciencias finitas puedan formular. Es decir, la realidad última será una conciencia infinita en la que estarán presentes todas las conciencias finitas, pero purgadas de los errores y las restricciones, de la imperfección y de todos los demás caracteres que estas cosas producen: espacio, tiempo, finitud, etc. En la conciencia infinita, la conciencia finita, es decir, el hombre, alcanza su perfección, pero con esta perfección no pierde su individualidad, antes bien, encuentra el complemento de esta. Royce afirma enérgicamente la exigencia de conservar la individualidad en el seno del absoluto. En una obra posterior, El problema del cristianismo, Royce subraya el carácter religioso de su idealismo. El absoluto se entiende como una comunidad universal de espíritus, idea que Royce considera propia del cristianismo primitivo. Pero el aspecto más popular de la filosofía de Royce es su doctrina moral expuesta en su Filosofía de la Fidelidad, 1908, donde sugiere como norma para evaluar las acciones humanas el criterio de la fidelidad. Es buena toda acción que exprese fidelidad a una tarea libremente elegida. Se puede objetar que la idea elegida pueda ser mala, pero Royce considera que la fidelidad es también el criterio apto para juzgar la bondad de cualquier tarea, pues es perversa toda aquella que niegue o vuelva imposible la fidelidad ajena. En este sentido, la fidelidad a la fidelidad se convierte en el más alto criterio del juicio moral. Como se ve, se trata de una ética de carácter eminentemente objetivo o social, y sin embargo pluralística, es decir, que no anula al individuo en el todo o en el absoluto. 85. Caracteres del idealismo italiano. En la segunda mitad del siglo XIX, la doctrina hegeliana tuvo en la Universidad de Nápoles su centro de estudios y difusión en Italia. La abrazaron Augusto Vera, 1813-1885, con tendencias teístas y catolicizantes, y Bertrando Spaventa, 1817-1883, quien se esforzó por elaborarla en sentido inmanentista, es decir, poniendo desde el principio la conciencia como el supuesto fundamental del proceso dialéctico. En la segunda mitad del siglo XIX se adhirieron al hegelismo, a más de los filósofos, muchos literatos, historiadores, juristas y médicos, todos los cuales lo utilizaron como instrumento polémico contra el positivismo. Sin embargo, ninguno de ellos supo añadir nada al pensamiento del filósofo alemán. No fue sino hasta la época contemporánea, cuando el idealismo italiano cobró fuerza y originalidad con la obra de Gentile y de Croce, dos pensadores que se distinguen del idealismo inglés tan radicalmente como entre sí. Del idealismo inglés se distinguen porque consideran que la unidad entre lo finito y lo infinito no solo puede demostrarse negativamente, por el carácter aparente y falaz de la experiencia finita, sino que puede y debe demostrarse positivamente y en acto, refiriendo a lo infinito los rasgos fundamentales de la experiencia finita. En este aspecto, la doctrina de los dos idealistas cumple de nuevo la tentativa de Hegel, pero se distingue de este por una reforma de la dialéctica que excluye la consideración del pensamiento lógico y de la naturaleza como momentos autónomos de ésta y se detiene exclusivamente en la realidad espiritual, lo que Hegel denominaba espíritu absoluto. Por su parte, las dos doctrinas se distinguen entre sí en cuanto la una es un subjetivismo absoluto, actualismo, mientras la otra es un historicismo absoluto. En común tienen la negación radical de toda trascendencia y la resolución de toda realidad en la pura actividad espiritual.